y el que los enseñamos somos nosotros. Miren, hay una cita bíblica que me gusta mucho, Primera de Corintios capítulo 14, y ahorita vamos a ir al Evangelio. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 19, para que ustedes se den cuenta de la importancia del aprender, del enseñar. Primera de Corintios 14, 19 y siguiente. A ver, San Pablo va a decir que en la iglesia el don de las lenguas es muy bueno, todos los dones son importantes, pero hay un don que nosotros debemos tener en cuenta, y es el don de la profecía o de la enseñanza o de la predicación, de la evangelización, que es lo que dice el Evangelio. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando, predicando la buena nueva. Oigan, Primera de Corintios 14, versículo 19 y siguiente. Escuchen con atención. Pero cuando me encuentro en la asamblea, prefiero decir 5 palabras mías que sean entendidas y ayuden a los demás. Prefiero predicar, hablar 5 palabras que la gente entienda, que ayude a la gente, antes de 10,000 en lenguas. Miren lo que dice San Pablo de la enseñanza. Prefiero enseñar, prefiero decir 5 palabras, pero que la gente la entienda, que la gente se vaya tranquila, que 10,000 en lenguas. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean como niños en el camino del mal, pero adultos en el modo de pensar. Dios dice en la ley, hablaré a este pueblo en lenguas extrañas y por boca de extranjeros, pero ni así escucharán. Entiendan pues que hablar en lenguas es una señal para quienes no creen. Pero para los creyentes, en cambio, la profecía, la predicación, la enseñanza, lo que hacía Jesús en toda Galilea, por toda Jerusalén, la profecía es para los creyentes, no para los que no creen. Cuando hay una actividad, cuando hay un retiro y hay no creyentes y el Espíritu Santo se manifiesta en lengua, esos no creyentes son atraídos y miran la acción del Espíritu Santo. Pero una vez que ellos llegan y se acercan a la iglesia y se acercan a las cosas de Dios y se acercan al Señor, es necesario la profecía, la predicación, para que ellos puedan aumentar, acrecentar su fe en el Señor. Los discípulos, y ya volvemos para acá. Ya llegamos para acá, estamos en el 23. Los discípulos de Emaús. Dice la Biblia en el Evangelio de San Lucas capítulo 24, desde el versículo 13, que iban 2 discípulos camino a Emaús discutiendo. Jesús los ve, se les acerca, se les presenta, ellos le hablan, ellos le explican y Jesús les dice que son tardos y necios para entender. Dice la Biblia que Jesús les empezó a hablar. Versículo 25, Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así, que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y interpretó lo que decía de él toda la Escritura, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Se puso a darle una enseñanza, una catequesis, una enseñanza a los discípulos,
para que ellos comprendieran qué era lo que decía la palabra. Y dice el versículo 32, entonces dijeron unos a otros, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Cuál era la tarea de Cristo? Explicar, enseñar, orientar, y eso hacía que el corazón le ardiera a los discípulos. Esa tarea es de los apóstoles, es de la iglesia. Enseñar. Por eso, si usted lee, por ejemplo, Mateo 28, 18, vaya y hagan que los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos y después enséñenles a cumplir lo que yo les he mandado. El enseñar es tarea de la iglesia y nosotros debemos aprenderlo. Leticia Díaz, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Volvemos a 1 Corintios capítulo 14, vamos en el versículo 22. Entiendan pues que hablar en lenguas es señal para quienes no creen. Si hay un no creyente y mira a alguien hablando en lenguas, se asombra, se atrapa, se anima, se acerca. Oigan, miren lo que viene. Escuchen con atención. La profecía, la enseñanza es para los creyentes, no para los que no creen. Con todo, supongamos que en la iglesia entera estuviera reunida y todos hablasen en lenguas y entraran personas no preparadas o que todavía no creen. ¿Qué dirían? Que todos están locos. Por el contrario, supongamos que todos están profetizando y entra alguien que no cree o que no tiene preparación y todos los descubren sus errores, le dicen verdades y le hacen revelaciones. Al ver descubiertos sus secretos más íntimos, caerá de rodillas, adorará a Dios y proclamará: Dios está realmente en ustedes. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Cuando ustedes se reúnen, cada uno puede participar con un canto, una enseñanza, una revelación, hablando en lenguas o interpretando lo que otro dijo en lengua. Pero que todos los ayuden a crecer. ¿Quieren hablar en lenguas? Que lo hagan 2 o 3 al máximo, pero con limitación de tiempo y que haya quien interprete. Si no hay nadie quien interpreta, que se callen en la asamblea y reserven su hablar en lenguas para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y los demás que hagan un discernimiento. Si alguno de los que están sentados recibe una revelación, que se calle el que hablaba. Todos ustedes podrían profetizar, pero uno por uno, para que todos aprendan y todos sean motivados, pues los espíritus de los profetas están sometidos en los profetas. La palabra de Dios dice que es importante, que es muy importante la predicación, la enseñanza, que se callen las lenguas y que hablen los profetas, que prediquen, que venga la enseñanza. Y era lo que Jesús hacía. Y es la tarea de la iglesia. Miren, el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 36. San Mateo, capítulo 9, versículo 36. Dice: al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Cuando Jesús contempló a la gente, cuando Jesús contempló a las personas, los vio desanimados como ovejas sin pastor. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el Señor? Y dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a recoger sus cosechas. Jesús
sintió compasión de la gente porque necesitaba de él, necesitaba de la predicación, necesitaba de la enseñanza. Estaban como ovejas y pastores. Pidámosle a Dios que envíe trabajadores que vengan a cultivar, que vengan a sembrar, que vengan a profetizar, que vengan a predicar. Y vamos al evangelio de hoy para terminar. Evangelio de San Mateo, capítulo 4. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, está desde el versículo 12 al 17, desde el versículo 23 hasta el versículo 25. Desde el versículo 23, quiero tomar este versículo, Mateo 4, 23, Evangelio de hoy. Escuchen, Jesús empezó a recorrer toda Galilea. Oigan, enseñaba en la sinagoga de los judíos. La tarea de Jesús era enseñar, y enseñaba en la asamblea, enseñaba a las personas, enseñaba al pueblo. Esa era la tarea de Jesús. Enseñar a la gente, y le enseñaba bien y le explicaba bien y se tomaba el tiempo. Cuando usted encuentre a un sacerdote que le enseñe, quédese ahí, que le siga enseñando y siga aprendiendo. No se canse de aprender. Y si se le olvide, pues lo bueno de ahorita de internet es que están las enseñanzas. Jesús empezó a recorrer Galilea, no a pasear, no a conocer, no a turistear. Enseñaba en las sinagogas de los judíos. Iba donde estaban los judíos y les enseñaba: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna. Les enseñaba que había que confesarse. Les enseñaba la palabra de Dios. Les enseñaba a los judíos el reino de los cielos. Y por enseñar, no crean que le fue tan bien. Lo crucificaron, lo azotaron, le dieron golpes. Por enseñar, estuvieron a punto de apedrearlo. Cuando usted se pone a enseñar, la gente se pone brava. Enseñaba en la sinagoga de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino. Miren lo que hacía Jesús. ¿Qué hacía? Enseñaba, predicaba, proclamaba, orientaba a la gente, la educaba, la instruía. Eso hacía nuestro maestro. Dígame usted a cuántos ha enseñado. Dígame usted a cuántas personas ha orientado en los caminos de Dios. Es que aquel joven se quería quitar la vida y yo agarré la Biblia y me puse a predicar, y entonces esa persona aprendió